Harry Potter y el Cáliz de Fuego es una de las 7 partes de la fantástica novela escrita por Joanne Kathleen Rowling, basada en el mundo de la magia, los magos y los hechizos. Sé que a muchos les gusta el mundo de Harry Potter, así que hoy exploraremos un poco sus criaturas mágicas y les mostraré una que apareció en la adaptación cinematográfica de El Cáliz de Fuego. Empecemos por el hecho de que en toda la serie de Harry Potter, diferentes criaturas extrañas con forma de araña aparecen en varias partes. Uno de los más famosos es Aragog, la acromántula que fue mascota de Hagrid y lamentablemente murió probablemente por causas naturales, ya que era adulta. Sinceramente fue uno de los pocos momentos de la película en los que lloré. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de las acromántulas, sino que nos vamos a centrar en una criatura que fue presentada precisamente en la 4ª parte de la película, literalmente por un momento. Sin embargo, esta criatura es tan interesante que creo que la mayoría de las personas después de ver ese fragmento pensaron: Dios mío, qué asqueroso, qué bueno que esas criaturas no existen, de verdad. Y aquí la respuesta a la pregunta de si esas criaturas no son reales es un poco complicada, porque de hecho el ejemplar que se usó en la película está completamente renderizado, es decir, fue creado simplemente con píxeles y ese ejemplar en particular no existe. ¿Eso significa que sus equivalentes no existen en el mundo real? La respuesta es sencilla. Existen. ¿Y cómo existen? Sí, amigos míos, en el video de hoy vamos a ver a estas criaturas tan interesantes, de las cuales tengo 5 en mi mano en este momento. Y estas son precisamente esas criaturas, que son seres vivos, existen de verdad, y estos arácnidos, porque son arácnidos, fueron usados como modelo para la criatura de la película. En la versión original en inglés de la 4ª parte, está claro que quien enseñaba defensa contra las artes oscuras, y no era realmente Moody, mostraba los hechizos imperdonables en arañas. No quiero hacerles spoilers. Sin embargo, los creadores de la 4ª película decidieron que las arañas no eran tan aterradoras, y que tomarían algo aún más aterrador, que se viera aún más increíble y fuera de este mundo. Y justamente eligieron eso. Y ahora me van a preguntar ¿qué demonios es eso? Lo que tengo en las manos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 ejemplares, son pequeños, todavía jóvenes, van a crecer. Es la hora de los artrópodos. El tempo de los Odwokowse, o también llamados Amblypygi, es un orden de arácnidos que actualmente en el mundo incluye un poco más de 260 especies, así que no son demasiadas. Se encuentran principalmente en regiones subtropicales y tropicales del mundo, pero curiosamente también podemos encontrar representantes de este orden en Europa. Por ejemplo, en Grecia o en Italia tenemos el género Aronius, que son amblypygios completamente legítimos, y ahí se encuentran de forma natural. Y ahora, un dato curioso es que los creadores pudieron haber usado una araña, incluso una araña grande como la que tengo aquí. Esta es una Theraphosa styrmi, ya saben, así la conocieron en uno de los videos anteriores. Pudieron haber usado arañas que son grandes, venenosas, peludas y aterradoras, pero usaron estas criaturas que, ok, tal vez para algunos son aún más aterradoras, pero el hecho es que estos amblypygios, y en este caso específico es Euphorinicus basilifer, una especie de amblypygio que no tiene nombre en polaco, pero que es una de las especies más populares y comúnmente criadas de estos tembloridos. Usaron un temblorido, aunque estos animales son totalmente inofensivos. Esa es una de las principales preguntas que recibo cuando alguien me pregunta sobre lo que apareció en el Cáliz de Fuego. ¿Es peligroso? ¿Es venenoso? ¿Qué tan mortal es? Pues no es mortal, no es peligroso y no es venenoso. Estas criaturitas no pueden hacerme nada más que un pequeño pellizco, porque les recuerdo que son ejemplares pequeños, y de hecho su agarre es muy débil. En serio, no pueden hacerme nada grave aquí. Pero hay otras amblypygias que pueden crecer un poco más, porque de hecho el género Euphorinicus son criaturas más bien pequeñas, pero las amblypygias en sí pueden llegar a medir unos 16 o 17 centímetros de envergadura de patas. Eso es bastante grande, y una amblypygia como la que tengo en mi mano izquierda podría pellizcarme fuerte, pero no inyectaría veneno porque no tiene glándulas venenosas. Estas criaturas, aunque para algunos son aterradoras, me parecen hermosas y son inofensivas. Viven en regiones tropicales de varios continentes. Podemos encontrarlas en Sudamérica, en África, en Asia y así sucesivamente. Y como ya mencioné, son arácnidos, lo que significa que también están formados como arácnidos. Es decir, tenemos el cuerpo dividido en 2 partes principales.
Si fuera profesional diría prosoma y opistosoma, pero como entusiasta digo prosoma y abdomen. En los Tempodbocopsi el abdomen está segmentado, es bastante corto y no tiene el característico látigo que está presente, por ejemplo, en los Bichekodbocopsi. Además, como arácnidos deberían tener 6 pares de patas. Sí, eran 6 pares 12 en total, eso es correcto. Si observamos bien, los amblipigios tienen 3 pares de patas locomotoras, o en realidad 4, solo que el primer par se transformó durante la evolución en unas estructuras muy largas y filamentosas. Y esas estructuras son muy delicadas, muy largas, mucho más largas que el cuerpo del propio animal, y las usan para explorar el terreno. Funcionan como sondas que indican al podbokoviec dónde es seguro, dónde hay presa y dónde atacar o no atacar. Así que están llenas de receptores y les permiten explorar el entorno. Entonces tenemos 3 pares de apéndices bucales, esos extraños apéndices en forma de antena, y luego están los pedipalpos. Los pedipalpos tienen varias funciones en los arácnidos. En escorpiones son pinzas, en arañas pequeñas patas frontales. En cambio, en los Uropygi tienen la forma de unas pinzas o tenazas extendidas hacia los lados que están llenas de espinas, y en algunas especies son muy largas, y son precisamente estas las que les permiten atrapar a sus presas. El sexto par, los quelíceros, en los Uropygi son 2 bultitos que terminan en una garra. Y ahí es donde trituran a sus presas y luego las succionan, ¿no? Más o menos así es como funciona. Les muestro estos Uropygi porque el objetivo del episodio es contarles qué era esa cosa de Harry Potter. Pero tienen una característica genial que me gusta mucho, y es que se pueden mantener en grupo. Por eso aquí hay 5 ejemplares que no se han comido. Y estos 5 ejemplares en su momento estuvieron en mi exhibición de animales exóticos, oh Dios mío, en Wrocław. Hice un cambio, coloqué una gran terafosa con Tirmis, y ahora estos 5 ejemplares vivirán conmigo. Me gustaría soltarlos en el terrario. Y el terrario, si alguien quisiera criarlos, no sé, tal vez alguien se anime a estas criaturas. No es problemático, pero el terrario tiene que ser bastante específico. Porque primero, estos animalitos llevan una vida muy reservada, y es bueno proporcionarles muchos escondites. Ellos, como todos los arácnidos, mudan de piel. Sin embargo, la muda de las Amblipigi, que por cierto es un proceso increíble, ocurre de manera gravitacional, es decir, se sujetan a un trozo de corteza o cualquier otra superficie, o a la pared de una cueva, y simplemente se deslizan fuera de su exoesqueleto. Y para que esto ocurra, debemos proporcionarles mucho espacio vertical, así que el terrario debe ser vertical, con paredes inclinadas, para que puedan trepar y mudar de piel sin problemas. Y el último dato curioso es que las Amblipigi son padres fantásticos, es decir, las hembras son madres fantásticas, y los machos, ya sabes, hacen lo suyo y se van. Y cuando la hembra es fecundada y pone los huevos en una especie de saco especial que está debajo de su abdomen, de esos huevos nacen las ninfas. Y esas ninfas, durante un tiempo hasta su primera muda, viajan sobre la hembra y simplemente ella las cuida ahí. Y esto es muy importante porque si alguna ninfa se cae de la hembra, sus posibilidades de sobrevivir prácticamente bajan a 0. La hembra cuida a sus crías, los amblipigios, y tras la primera muda los jóvenes bajan, viven y cazan solos, ya que son depredadores. Su dieta consiste principalmente en pequeños invertebrados, pero a pesar de eso, hay observaciones de que algunos amblipigios también pueden alimentarse de pequeños vertebrados, aunque esto es extremadamente raro y realmente casi nunca sucede, y aquí principalmente los insectos constituyen la mayor parte de su dieta. Eso es todo por hoy. Díganme si les gustaría criar estas criaturas en casa. Son inofensivas y solo hacen cosquillas. Nos vemos. Adiós.